de vez en cuando, Sí, que me abriguen. que lo abrieron un poco. Sí. Y vamos a saludar al señor Ignacio Arias, que va a venir por primera vez presencialmente a hacer su columna sobre filosofía. Sí. ¿Cómo le va? Muy bien, feliz. Bien. Sí, Mira, re momento. contento, sí. Es verdad, se escucha raro esto. ¿Verlo en vivo? ¿Cómo se Ah, escucha? no. Este se escucha Acá, como un esto. Claro, este sí, se escucha bien. A ¿Que me ver, aleja? hagamos Ahí creo prueba. que- Ahí va. ¿Me alejo? Ah, bueno, me alejo. Me alejo un toque. Me alejo ahí. ¿Yo estoy bien? Me alejo. Pero no es el primer programa que me acerco al micrófono. No. Baja. Yo hablo despacito si es necesario. Sí, ¿Qué Sí, Tranquila. eso decís ahora. No, para nada. Mirá, ahí va. Hablo despacito. No me tenés que ¿Cómo se subir habla? tanto. Claro, sí, hablamos despacito, cada vez más despacito. Igual yo como que no me Pero escucho. bueno, claro, obvio. No, baja. Bueno. Vamos a hablar sobre alimentos, parece en general, ¿no? Sí, veganismo, porque Veganismo. el 1 de noviembre fue el día de los veganos. Ah, mira. Tuvieron- No, pero es vegetariana mi novia, ¿no? Es no. tibia. Es diferente. sí, Claro, estoy obvio. bien. Claro, El veganismo no. es una fracción trosca. No, Ya, me dijiste que claro. no podemos hablar más de los veganos, pero sí Pero de los troscos. ella es trosca. Ah, bueno. Así que es No, vegetariana no. y trosca. Este programa tiene un feeling con los troscos. La invitaron a Jorgelina, la mujer de... Ah, como saca los Ah. trapitos del sol. Ah, Ahora que vino acá. usted viene a hablar Viniste a eso, ahora a viniste a hablar mal. trosquearla. Nah. La Claro, está trosqueando. La un está poco. trosqueando, o sea, Bueno, no- pero igual el veganismo es como vos decías, adelantó. ¿Son es los como una troscos de variante los medio- alimentos? Sí, un poco. Pero Igual bueno. tiene una causa justa. Sí, Ah, obvio. los troscos también. Me dijo mi novia que, O eso dicen. que en Sí. realidad que tenemos que decir que al fin y al cabo los vegetarianos y los veganos tienen razón. Ujú. Pero bueno, No, que los vegetarianos no. los veganos tienen razón. Los veganos sí. Ok, Los vegetarianos eso. son unos tibios. Que Igual. violan vacas. Eso me dijo que diga al aire. Lo que pasa es que cuando Yo te llegamos he al obligado. final de la charla te das cuenta que si te tenés que hacer cargo de esa razón es como heavy. Oh, Ah, obvio. porque hay que tener como coraje para ser vegetariano también. Sí, obvio. O sea, yo recién absolutamente. venía pasando por esta cuadra y me mataba el olorcito a la parrilla. Digamos, uno Claro. abandona las banderas revolucionarias o de la Ah, el justicia al toque. El toque. Sí, que no. Es así, Es es como difícil. menos el peronismo uno abandona todas las banderas revolucionarias. Sí. Ok. Sí, sí. Es complejo. En función de un chori. Claro, en función de Chori, Bueno, por el justo hablando peronismo. del- Justamente. ¿Habrá chori vegetariano? Hay chori vegetariano, ¿Ah, sí, sí? hay chori vegetariano, Esa locura. exactamente, sí, pero una de las cosas que después si quiere desarrollamos, que a mucha gente vegetariana no le gusta Sí. que le vendan algo parecido a la carne, justamente porque dejaron de comer carne. Estaba pensando en Lisa, que en realidad, ¿te acordás que cuando en el capítulo de Los Simpsons, cuando se hace vegetariana Sí, y está luchando contra eso, digamos, como que la sociedad le ofrece todo el tiempo carne y dice, bueno, ya fue, me entrego a la salchicha y era una salchicha vegetariana. ¿viste? Puede hacer Exacto. zafar, te puede Sí, hacer obvio. zafar. Bueno, no Obvio, está tan mal. pero bueno. Pero ¿por qué? Porque por el día del veganismo que dijiste, pero ¿qué querés? ¿Directamente vamos a hablar por qué la gente es vegana o por qué? Vamos a hablar un par de cosas. A Primero, eso, reconstruir eso, que esta semana fue el día del veganismo o de los veganos, por decirlo. El día que salieron, bueno, salieron a cortar un par de calles y... ¿En serio? Sí. Ah, mira. Y de hecho, revisando cosas en YouTube, vi que el día del vegano también fue el día ese que habían entrado en la rural a hacer como una manifestación. Ah, el día de ¿Te los acordás que entró? gauchos versus Pero- veganos, en Eso. Intratables. Ah, qué tremendo. buen momento. Sí, el tipo con Un las gran boleadoras. momento. Había uno de los gauchos que tenía un vuelo filosófico importante. Ah, mira, Sí. no llegué a Había tanto. uno que estaba medio irascible, había uno que tenía vuelo filosófico. Ah, mirá. Pero bueno, la cuestión era que estaban esto, porque el veganismo también lo que implica es activismo. Claro. No es solamente una cuestión, una decisión individual, sino que también tiene que haber como un efecto contagio, Claro. porque buscan ese proceso de cambio. De cambio. Ok. Pero bueno, volviendo al principio, en realidad lo primero que diría de esta cuestión es un poco el hito histórico. Saludos a la gente del colegio que Está está como gritando. loco, ¿eh? Ha de haber Sí. un asadito. Sí, Terrible. se lo Perdón. escuchan acá. Sí, había un mito ahí. Sí, sí. Bueno, el vegetarianismo o el veganismo tiene unos 70 años. Empezó en 1944, creo, el movimiento, pero durante como 65 años, 60. Perdón, no. La radio verdad, no, tranqui. Bueno, 60, Nosotros 60 escuchamos. años de veganismo, pero... serio? Sí, o sea, empezó en 1944 que lo crearon unos yanquis o algo así, no importa eso. Pero durante todo ese tiempo estuvo como medio oculto. ¿Sí? Digamos, hicimos ese chiste un poco de la fracción trosca, ¿no? Sí. Pero porque antes eran vegetarianos estas personas y dijeron, che, estamos medio tibio, ¿no? O sea, porque, Vamos a poner la porque los pila, vegetarianos, muchachos. para los que no lo sepan, supongo que todos lo saben, No, por favor, decilo. consumen derivados de los animales, entonces consumen leche, consumen huevos, Claro. usan productos que tienen, digamos, procesos animales, Claro, ovo lácteos vegetarianos. o lacto vegetariano, que Claro, es una forma pero- light de empezar. No es matando al animal, sino como parte de la Torturándolo. producción. Lo que pasa es que cuando mirá,
doy un paso para atrás. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y en Filo hay todo un movimiento importante que empezó hace 10 años con una mujer que se llamaba Mónica Cragnolini, que inaugura una cátedra de filosofía del animal. Mirá. Epa. Y de hecho ahora dimos un paso más hippie todavía y A se ver. creó una cátedra de filosofía de las plantas. Ok. Bueno. De Ya las está, plantas, ya de las- crudivegano. se Sí, pone la pero cosa. ahora está mal matar a comer un brócoli porque el brócoli No, también no sufre. rompa- Bueno, no importa. no rompa las Pero pelotas. otro día podemos hablar Sí. de las plantas. Sí. Y bueno, ¿por qué te estaba mencionando eso de Mónica? Bueno, no importa. No importa. De cómo se fueron partiendo, ¿no? Porque Sí. decían, el vegano, digamos, decía, hay que... O sea, no es solamente una cuestión de no consumir carne, sino también que hay procesos de tortura también en la cuestión de... A ver, cuando vos consumís la leche, ese ovo lacto vegetariano en realidad está siendo cómplice de una ternera que le sacaron a una vaca, que le retiraron el ternero para que esa leche disponible pase a una cajita. Claro, porque me imagino que la vaca, como cualquier mamífero, la vaca. Sí. Como cualquier mamífero. Muy bien. Lo que, Volviste a la primaria. Sí, no, esa clase la- como cualquier mamífero, lo que tiene es que da leche cuando tiene cría. Claro, y está, digamos, y la tiene ahí como latente o a disponibilidad mientras tenga la cría lactando. Bueno, Claro, la igual cuestión- ya había una manipulación genética en donde las vacas dan leche como a patadas. constantemente, Lo mismo patadas. pasa por eso. Cuando vos revisás y los veganos hacen eso, empiezan a investigar que bueno, el problema en realidad es la industrialización de la comida, ¿no? O sea que se genera todo este proceso de industrialización Obvio, donde el obvio. animal se pone a disposición del hombre. Pero bueno, eso ahora lo vamos a hablar en la segunda parte. Sí. Entonces aparecen los veganos en 1940 y rompen con los vegetarianos, hacen un movimiento que estuvo como medio apagado, ¿no? En estos últimos años, y hablamos con Pablito antes de entrar acá, hay como un crecimiento en estos últimos 5 y 10 años Sí. de cada vez más veganos. En las escuelas, yo lo veo en los pibes que se convierten como espontáneamente en veganos Ujú. y entonces empiezan a llenar las movilizaciones y también, digamos, en los espacios de demanda. Claro. Quizás entonces lo primero que les compartiré a ustedes es que el propio sistema capitalista en realidad está asociado, digamos, diría Derrida, es carnocentrista. O sea, un poder, digamos, el poder capitalista o el Estado en general tiene como una preponderancia por la cuestión de la carne. Y de hecho lo decía lo decía Derrida haciendo un análisis, como una exégesis del Viejo Testamento, decía cuando se da esta pelea entre Caín y Abel, ¿no? Uno Sí. le hace una ofrenda de carne y el otro le hace una ofrenda de verduras, ¿no? Qué aburrido. Claro. Bueno, Dios se queda con la ofrenda de la carne. Y por eso el otro lo termina... En tu cara, vegano. Claro, Por porque, vegano lo mata. porque trata de reconstruir la idea de que el poder soberano se hace, digamos, introyectando carne. Claro. O sea, implica también dominar al viviente, de alguna manera. En general, muchas religiones tienen esto de que el sacrificio sea con un animal. Claro. El rito Umbanda lo tiene, Claro. y de hecho el día de hoy, que bastante polémica sigue generando. Claro. Bueno, entonces el sistema capitalista en general trata como de... O sea, la presentación de un fenómeno como el vegetarianismo, como el veganismo, se le presenta como anómalo. Claro. Y siempre lo ha querido destruir o minimizar o ridiculizar. Pero también decía Livo a la entrada cuando estábamos discutiendo acá, que cuando el propio sistema ve que esas cosas empiezan a fallar, o sea, que no lo puede destruir. Y que tiene un mercado. Claro, que tiene un mercado para aprovechar. Lo que decía él era... Se deja de intentar destruirlo y lo reaxiomatiza, es decir, lo vuelve parte de su propia lógica. Claro, y lo que decíamos de que haya tantas empresas ahora de estas de comida rápida que están teniendo de golpe estas opciones veganas, o que Claro. yo vi al supermercado de mi barrio, que es un supermercado chico relativamente, una cadena chiquitita de supermercado, que ya tiene todos estos vacas felices, se llama, toda la marca. Bueno, acá cuando Sí. cerca del show center, ahí mi hijo siempre decía, ¿por qué está tan contento el cerdo ese? Que se llama la cadena de chancho. Muy buena carne. Ah, bueno. Sí, sí. Parece que está en una esquina. Sí. Sí, pero está el cerdo feliz. Chile en realidad y es el lugar donde Perón. venden carne muerta de cerdo, ¿no? Me decía, ¿y Claro. por qué debe estar contento? ¿Qué sé yo? Claro, Sí. siempre asociamos, ¿no? Sí. La venta de carne muchas veces a la vaquita feliz, el cerdito feliz. Es como raro. De hecho, tanto se divide al animal que no tiene nombre animal. Cuando vos comprás Sí. una No vaca, ¿no? Si es vaca. No tiene forma de No animal. tiene forma. Muchas veces lo que compramos. Te tiro una ahí, pero ahora lo retomamos en la segunda parte. Las vacas, yo siempre lo empecé a notar después, no son transportadas durante el día. Los camiones de vacas se transportan de noche porque la gente no tiene que ver eso. Claro.
es durante la noche que se transportan de los mataderos de los lugares donde se producen, donde las tienen, a los mataderos. Exacto. Y usualmente en el momento donde se matan, me lo contaba un compañero que trabajaba, era matarife, Sí. estudiaba filosofía y trabajaba de matarife en un matadero Ese clandestino. consumía de todo. Claro, te cuento una historia de eso, pues es tremenda. Eso se hace todo de noche, porque la gente tiene que tenerlo lo más lejos posible. O sea, se Claro. tienen que generar como eufemismos culturales de que no hay matanza ahí, que no hay sufrimiento y que está todo bien. No olvidemos que los mataderos se llevaron en su momento, en 1908, 1910, de la zona que era del Riachuelo, cerca de la Boca Pompeya, a donde está hoy, que era campo. O sea, Claro. donde hoy están los mataderos, en Matadero era campo. Se lo llevaron ahí porque la sangre de los animales ya estaba llegando al Riachuelo y era como, ya la está viendo la gente en el Riachuelo. Fuerte. Lo Bueno. tenían que correr de ahí. Y de hecho el proyecto ahora, y ya está aprobado, y se está construyendo, y pronto los mataderos que están en mataderos van a ir a Cañuelas para Bien. sacarlo de la ciudad de Buenos Aires directamente. Claro. Fíjate que es parecido a lo que pasa con las prisiones en Foucault, que en realidad antes estaban en el centro de la... ¿Toqué algo? No, tranqui. Que antes estaban en el centro de las ciudades y eso era, digamos, un orgullo, mostrar cómo se castigaba. Claro. Pero después se retiraron. Porque Claro. la gente no tenía que ver eso. Si pasaba, tenía que ser en el mundo privado. No Claro. tenía que ver el castigo. Perdón que hable de Francisco Salamone, mi Alberto arquitecto. Fernández, No, creo que- Francisco Salamone, un arquitecto que hizo obras públicas en la década Ah. del 30. Lo que podés ver de estas obras públicas ordenadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires son municipalidades, portales de cementerio y mataderos. Con un cuchillo. Pero digo. ¿por qué? Los mataderos era que el Estado decía, bueno, esto es importante, lo paga el Estado y con condiciones sanitarias para de bromatología, digo, que de tal forma corra la sangre, etcétera. Entonces, el Estado mismo estaba haciendo mataderos porque era importante. Porque Vos había decís, que alimentar al pueblo. claro, hoy en día ya no. Ya no veríamos el Estado haciendo un matadero. Sí, ahora cierro esta primera parte Sí. y entramos a la cuestión como más metafísica del trato con el animal, porque ahí Ahí yo diría, va. está bien esta cuestión bromatológica, pero estamos como corriendo de lado la cuestión de, bueno, Ya ahí que sí- lo matamos, que sea sano. Claro, pero siguen Que no sufriendo ahí genere adentro, mucho ¿no? contexto. Bueno, Claro. entonces lo que me parecía como paradójico es que teníamos como el mundo está cambiando, ¿no? Donde el propio sistema tenía como dispositivos para ningunear la cuestión del veganismo, pero él lo empieza a incorporar y, digamos, se empieza a perder toda esta cuestión como revolucionaria o se empieza a diluir la cuestión como de justicia que tiene el veganismo de fondo, ¿no? Como decía tu pareja. Sí. Tu compañero. Bueno, después otro segundo elemento, una cosa importante es que tiene que ver con el animal, ¿no? O sea, con lo que empezamos a adelantar en esta segunda parte es qué trato nosotros tenemos con el animal como sujetos, como seres, como animales humanos, diría, ¿no? Hasta la revolución industrial, las personas estaban, digamos, en el mundo viviendo de una forma más o menos armónica. Siempre se comieron animales. Sí. Y en realidad lo que empieza a suceder, y eso lo denuncia Heidegger, es que se empieza como a quitarle la esencia a las cosas. O sea, el mundo se empieza a poner a disponibilidad del hombre. Y eso es lo que empieza a trastocar todo y empieza a desvirtuar todo, porque se empiezan, decía, se le retira la esencia y el mundo pierde su espiritualidad. Se convierten en meras cosas. La naturaleza está a disposición del hombre, se destruye el medio ambiente, Claro. los animales están... Y ese lugar que tiene el hombre en el cosmos, diría Max Scheler, es como, nada, es como soberano, pero al mismo tiempo muy cruel. Porque, digamos, ¿por qué? ¿Por qué nosotros digamos, hacemos lo que queremos con eso y no importa nada? Porque el argumento que uno te diría, medio escabio, ahí, medio la ligera, es, para algo están ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿No lo vamos a comer? ¿No? O sea, siempre estuvieron así, pero ahora se empieza, digamos, todo se industrializa, entonces Eso. se genera como, digamos... El tema es el volumen, me parece. Sí, él decía hace un rato, o sea, tenemos que alimentar al pueblo. Sí, pero para alimentar al pueblo tenemos que generar, y es lo que te empiezan a mostrar cuando empiezas a ahondar en el tema, que para, qué sé yo, para tener cría de pollos, los tienen uno pegado al lado del otro, los pollos se pican las patas entre ellos, se rompen las patas. También para abaratar costos. Sí. No, por ejemplo, pensando en el ganado en la Argentina, durante 2 siglos, principalmente de mediados de 1850 para acá, se hizo una producción ganadera de grandes superficies, donde había pasturas, donde había una producción a gran escala. Los últimos 30 años, lo que tuvimos fueron los feedlots, que es encerrar a las vacas en lugares muy chicos y darle de comer, darle de comer, darle de comer, otra cosa más sintética o granos y no
tirarlos en el campo que coman. Casi como cultivar vacas. Y sí, obvio. Hay algunos movimientos, perdón. No, pero algunos, el tema de la industrialización, estaba buscando, en el 1900 éramos 2.000 millones de personas en la Tierra, hoy somos 7.000. Claro. Entonces se entiende el proceso de industrialización para abastecer también la producción y los alimentos de todo el mundo. Dejen de garchar, loco. Además. Lo que pasa que es un poco, o sea, lo que pasa que es súper complejo analizarlo porque también tiene que ver con la soberanía alimentaria, con los modos que tenemos, ¿no? Ahora, y todo tiene que ver, la ley de etiquetado también. Sí. O sea, es una cuestión que empieza a aparecer, ¿no? Y de hecho se dice que durante el siglo XXI, perdón, vamos a empezar a trabajar estas cuestiones que antes no nos importaban tanto, la cuestión del medio ambiente y la cuestión de la alimentación, que no es lo mismo comer que alimentarse. Claro. Entonces quizás hay que buscar nuevos modos de vincularse con ese ser viviente, ya sea el medio ambiente o el animal, para encontrar nuevos modos de comer. Pero bueno, yendo a la cuestión esta del alimentar y del sufrir, que es a lo que viene la cuestión del veganismo, los veganos dicen que el problema es que, o la condición por la cual dejan de comer carne es porque tratan de reducir al mínimo el sufrimiento animal. Claro. Porque lo que sucede, y nosotros no vemos cuando están a las afueras de la ciudad o cuando se transportan de noche, es la situación de sufrimiento. O sea, en una planta, en una factoría, obviamente hay sufrimiento. Y les cuento la anécdota que me contaba mi compañero. Él trabajó era matarife y trabajaba en una planta que estaba bien, legal, todo, y usaba como un coso neumático. Apoyaba el coso en la cabeza de la vaca, tac, tac, y moría. Punto. Pero trabajó en uno clandestino, en mataderos, donde él se paraba arriba de 2 vigas y con un martillo así gigante le tenía que bajar y darle el golpe ese, ¿no? Pudiendo Claro. ser clandestino y comprar igual la cosa neumática, ¿no? Bueno, pero abarataban costos, lo Claro. que decía él. Y a veces le erraba y le arrancaba un ojo y la vaca se quedaba gritando. Y después había que degollarla y bueno, un montón de cosas que tenían que ver con el sufrimiento, ¿viste? Lo vivió, qué Lo fuerte. vivió, entonces- Durísimo, sí. ¿Y él come carne después de eso? Sí, o sea, sí, una vida normal porque lo despersonalizaba. Claro. De hecho, hay un Cada cuento. tanto mata a alguien. Claro. Hay un cuento. Y se levanta gritando. Y a el las próximo 12 de la puede noche. ser vos. Hay un cuento de Martín Cohen, el filósofo, que está muy bueno, que él contaba que un tipo en el campo tenía un camión que llevaba chatarra y un día se rompe el camión del matadero. Entonces lo convocan a él para que con su camión lleve vacas. Y las iba llevando lo más bien y de repente el camión en medio de la ruta se le rompe y se le queda bajo un aguacero y empieza a sentir como una presencia atrás. No era lo mismo llevar cosas inertes que llevar animales vivos. Claro. Y se empieza a acercar y empieza a estar en contacto con esos ojos de animales que estaban como yendo hacia su lugar de muerte. Y eso lo conmovió y se metió dentro de la cabina y lloró. Porque uno de repente atestigua eso. Lo que mayormente pasa es que uno no se hace cargo de la condición de que lo que comió estuvo sufriendo hace un rato, se estuvo revolcando. O sea, trata de invisibilizarlo eso. Y entonces en ese cuento pasaba esa cuestión. Y de hecho tiene que ver, a veces me pasó el otro día que estaba en el río de la Plata, Sí. y había un pez, había un pez que se estaba dando vueltas, ¿no? Y el pez, a diferencia de la vaca, que esta vaca cuando le arrancaban el ojo lloraba o gritaba o hacía escándalo, el pez ni siquiera tiene capacidad de verbalizar o de hacer ruidos. Entonces simplemente se ahoga. Entonces hay muchas formas, y el vegano apunta a eso, a reducir el sufrimiento, ¿no? Claro. O sea, que nos alimentemos y que no haya sufrimiento animal. Y esa es una situación compleja, digamos, del modo en que nos vinculamos con la vida animal. Claro. Claro. Acá nos recomiendan un corto documental Documentales, francés hay un de trillón. 1949, Sí. que el primer manifiesto audiovisual vegano, dice Ana Mogia en los comentarios, llama La sangre de las bestias. Mira, Ana, yo no quiero ver cerdos gritando ni vacas, yo entiendo todo eso. Bueno, es impresionismo a mí, justamente me pega muy mal. lo que él hablaba de la militancia Claro. es que estas personas buscan que vos empatices Sí, está muy con bien. ese sufrimiento y que vos decías no comer más carne. Lo he visto, no me generó no comer más carne. Ok. Entonces prefiero evitar. Está bien. Una cosa que quería decir a propósito de eso, porque, a ver, dos argumentos, dos cosas más técnicas para que las incorporemos a esto, porque si no es el especismo, ¿no? De lo que hablan los veganos es el especismo. Nosotros, como no son de nuestra especie, decimos, bueno, están a disposición nuestra. Claro. Porque nosotros nos daría pena, o sea, no nos, bueno, salvo los que viven, ¿no? Pero no nos alimentaríamos. Salvo que seas uruguayo. Sí, tal cual. Ahí casi que es obligación. Claro. Bueno, ahí es obligación, pero digamos, uno Sí. no le parece que está mal a la gente del sentido común en general alimentarse de animales porque son de otra especie, qué sé yo. Eso es una falacia que se trata de construir. Y después esta cuestión de, ¿qué me decías que tiene que ver, que es importante también. Lo que dicen también los veganos es de aunar las luchas.
y esto como es medio complejo porque tiene bastantes problemas filosóficos, que es que los que consumen animales y hacen sufrir a los animales en realidad se ponen en una situación de poder por sobre el animal, Sí, o sobre el medio especismo, ambiente. Claro, sí. el especismo se pone en una situación de poder y Sí. del otro a disponibilidad de uno mismo. Sí. Que es lo mismo que sucede con el racismo, que es lo mismo que Claro. sucede con la esclavitud y que es lo mismo que sucede con la El cuestión genocidio, en con la general. cuestión del feminismo. Claro. Claro. Con Y el entonces, machismo, con el machismo, con la o sea, misoginia. El machismo O sea, en realidad lo que hace Equiparan la misoginia con el Exacto. especismo. Sí, algo así. Y entonces tiene problemas, Sí. digamos, tiene problemas argumentativos, pero es una bandera porque dicen es una situación de vulnerabilidad y de abuso. Entonces Claro. tenemos que aunar esas mismas banderas y bueno, de hecho a propósito de esto hoy estaba buscando cosas relacionadas con eso y encontraba la película de la Coca Sarli, Carne se llama. Carne, claro. Carne, o sea, bueno, que claro. igual tremendo que la violan en un camión frigorífico. Exacto, o sea, y hay Es muchas eso. cosas para analizar ahí porque es el cuerpo de la mujer y el abuso y la Claro. violencia sexual con la carne, con el Claro. matadero, bueno, hay muchas cosas ahí. Mirá Copado. Armando, vos, primer militante Sí. anticarne. Sí, bueno, y como tercera y final, lo que le Sí. quería contar y que se relaciona con la pandemia, esta mujer que se llama Mónica Cragnolini fue la directora del Departamento de Filosofía de la UBA y es la que conduce la cátedra sobre filosofía de la animalidad. Contaba, o sea, el análisis que hace de la pandemia es que hay una guerra zoonótica, o zoonótica, ¿cómo sería la Creo conjugación? que es zoonótica. Zoonótica, bueno. Creo. Claro, porque dice que lo que sucede ¿cómo se transmite el coronavirus? Porque un chino se comió un murciélago y en realidad tiene que ver también con la posición del hombre con la naturaleza, que es que va avanzando sobre los lugares donde están los animales y ese trato desmedido, ese trato de comérselos, Prepotente. claro, hace que se empiece a generar una guerra del animal contra el hombre o del hombre contra el animal Sí. y eso termina impactando de formas en las diferentes pandemias, ¿no? Claro. De hecho, una de las denuncias que impulsaron algunos con Alberto, con el gobierno, fue la posibilidad de generar como una factoría, un negocio con chanchos en Córdoba. ¿Se acuerdan? Claro. Sí, los Sí. chinos, me Los acuerdo. chinos Super que querían industria. hacer una superindustria. Que primero Felipe dijo que no, después dijo que sí, después Claro. dijo que no. Bueno, pero ese tipo de relaciones que rompen con la convivencialidad entre, Claro. entre el hombre y el animal, incluso tienen impacto en cosas que estamos viviendo hoy, porque uno ya nos estamos olvidando de la pandemia, bueno, pero se generó por causales por ese trato Claro. abusivo con el animal. Claro, ¿No? obvio. Sí, pero incluso los Sí. animales cuando se comen entre ellos saben a qué animal comer y a Claro. qué animal no. Y de hecho- nosotros vamos sobre lo que... Hemos Se generado problemas en animales como darle alimento vacuno a una vaca y generar la vaca loca. Claro. Que se llamaba, El que era tomaco. una enfermedad real que tuvieron vacas en Europa por haberle dado un alimento derivado de la vaca. Es como si a nosotros nos diera alimento derivado de los seres humanos. Claro. No pueden procesarlo en el caso de las vacas, porque además, entre otras cosas, son vegetarianas, Claro. herbívoras, y no pueden procesar la proteína de la carne. Entonces les mandaron carne. Y Claro. las pusieron, le movieron todo el metabolismo. Sí, Pero bueno. o sea, como conclusión yo lo que Sí. diría es sobre esto último, atención, ¿no? Que en realidad el veganismo también te propone un modo de estar en el mundo diferente donde podamos limitar las cuestiones, Sí. estas pandemias y quizás lo más importante es poner de relieve los problemas éticos que tiene morfar carne. A mí me gusta comer carne, está recopado el olor y es difícil sostener la tentación, pero involucra como un compromiso con eso, o sea, Es fuerte, ¿eh? Con el digo, mundo. el gusto, ¿no? O sea, que a mí me gusta comer una asada, ¿justifica que me coma un ternerito? Y es como, nada, te mete el dedo en la llaga. Depende, Opa. depende. ¿Cómo le fue en la escuela al ternerito? Claro, al final ¿Qué tenía- nota se sacó? Al final lo peor es que tenían razón entonces los veganos. No, bueno, en todo. y es quizás lo que hace la filosofía es poner de relieve eso, porque, Claro. o sea, decía Sócrates, es un poco movilizar lo incómodo. Ujú. Uno trata de no ver, o sea, yo tiro la basura y no sé a dónde carajo va. Claro. Y también me como una hamburguesa y no sé de dónde vino. Pero Claro. cuando te empezás a mirar, Obvio. empieza a mover el piso. Preguntas del ternerito votó Macri. Claro. Claro, y se la pasó mal. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, Por favor. por tu presencialidad. ¿Vas a venir todas las Todos columnas? los días. Todos los días, Todos los no. días. No, porque en la radio vas a molestar todos los días. Sí, voy a venir. Pero bueno, cada 15 días, cada todos 15 los viernes días vas a estar acá, Por entonces supuesto, presente. No me muevo más. Bueno, me parece excelente. Muchísimas gracias por haber venido. Por favor. Estoy cumpliendo tu sueño de venir a la radio, por lo que veo. Feliz de la vida. Pero ni siquiera fue que hubo una cosa de bueno, discutimos. Me venía diciendo y ayer dije, vamos, presencial todo. Sí, porque lo venía diciendo, pero no le damos mucha bola en realidad. Claro, era una Eso joda y era quedó como, y al sí, final sí, no. Nacho, sí. Así que bueno, muchísimas gracias.